Hola, hola, ¿qué tal? En este video quiero mostrarte qué son los time charts en animación digital. Te mostraré cómo se hacen y te ofreceré mi técnica secreta de animación digital. Así que sin más nada que decir, empecemos. Cuando hablamos de time chart nos encontramos con algo así. Seguro te preguntarás, ¿qué es esto? ¿Un medidor de vergas? No, aunque también sirve para eso. Esto que ves aquí es un time chart. Entonces no sirve para medir vergas. ¡Que no! Esto es para medir ¡Ah! Esto es para medir fotogramas. Por ejemplo, si queremos hacer una animación de una pelota rebotando, podemos dibujar esta línea con rayitas. Esto puede servir como una guía. Cada rayita es un fotograma. Si en cada fotograma dibujamos una pelota, al final obtenemos esto. ¡Wow! ¿Y podemos dibujar A ver, esto está bien, pero no parece que la pelota esté rebotando. Eso es porque cuando una pelota cae, su movimiento no lo vemos así. Hay muchas rayitas juntas, pero si las acomodamos así, podemos obtener esto. ¿Te das cuenta de que se ve mucho más realista? Está bien, pero ¿cuántas rayitas debe tener un time chart? ¿Y cómo deben estar acomodadas? Por favor, enséñame cómo lo haces. ¡Ja! Eso es muy sencillo. Primero tienes que ser igual de God que yo. Y segundo, debes utilizar video referencias. La animación digital es una recreación o exageración de la vida real. Importar un video de lo que quieres animar en un programa de animación, como por ejemplo Flipaclick, anotar los fotogramas y replicarlo en tu animación. ¿Quieres animar unos pies caminando? Grábate caminando. ¿Quieres animar un vaso cayendo? Entonces grábalo. ¿Quieres animar cómo golpean a un discapacitado? Grábate haciéndolo. Oh, ok. Entonces si quiero animar un golpe de boxeo, solo tengo que usar un video de referencia y ahí podré ver tanto la trayectoria y también podré ver en qué parte van las rayitas. Exactamente, mi querido energúmeno. Pero, ¿qué sucede cuando lo que queremos hacer ya rompe con las leyes de la física? Tú tranquilo y yo nervioso porque estoy a punto de mostrarte mi técnica secreta. Primero tienes que ser el doble de God que yo. Y segundo, también puedes utilizar las videoreferencias de una manera más sencilla utilizando solo tus manos. Solamente usas tus manos para trazar una trayectoria, junto con la velocidad y replícalo en tu animación. ¿Lo ves? Es así de sencillo. ¡Wow, señor Adán! Usted sí que le sabe. ¿Cómo puedo ayudarlo? Te puedes suscribir y darle like al video. Muy bien, ya me suscribí. Lo de suscribirse era una broma. Ay. Bájate los pantalones. ¿Qué?